van a poder encontrar distintas características que les permitirán observar la clase o escucharla del mejor modo posible. Lo mismo, ustedes tienen la posibilidad, en primer lugar, bueno, de escribir a través del chat, es decir, generar una conversación grupal. Yo también voy a poder leerlo y en ese sentido responder a sus consultas, y también la opción de levantar la mano. Esa la encuentran al lado de su nombre de usuario, en el margen derecho de la pantalla, y esta posibilidad me da a mí la opción de darles, por ejemplo, un audio, de forma tal que si quisieran pudieran bueno, participar a través de alguna pregunta o comentario o lo que quieran hacer. Por favor, no tengan ningún tipo de inconveniente o de problema a la hora de interrumpirme o hacerme cualquier tipo de cuestión. Bien, vamos a dar comienzo a esta clase. La idea es responder, al menos a través de un inicial recorrido, que será por supuesto superficial, pero que nos permitirá adentrarnos en la temática y reconocer los aspectos fundamentales de la pregunta que lleva por título este curso, que es ¿cómo se hace una tesis? En primer lugar, respecto del índice y el orden de los contenidos que veremos a continuación, haremos una breve introducción, luego hablaremos del género académico o del ámbito académico, hablaremos en particular de lo que es una tesis y luego nos concentraremos en la cuestión de los niveles de la investigación y hablaremos en particular o específicamente acerca de lo que son los componentes de la así llamada estructura lógica. Es decir, cuestiones que tienen que ver con aspectos centrales en la definición de un trabajo de tesis. En primer lugar, esta es una definición posible eh, de lo que se puede llamar el género académico. La cuestión de los géneros siempre es muy controversial, o bien hay distintas perspectivas o maneras teóricas de definir lo que es un género, y por supuesto también diversos autores que han pensado la cuestión. Por género en general tiende a comprenderse o a tratar de definirse un- una serie, un conjunto, o más bien una cierta tipología asociada a enunciados, ¿no? Es decir, hay un cierto conjunto o variedad o tipología de enunciados que se asocian normalmente a distintos géneros. eh, en particular, la cuestión aquí que bueno, nos compete tiene que ver con lo que es el género académico, ¿no? Que tienen ciertas características muy particulares, en tanto se diferencia de géneros más libres, como los géneros ficcionales o los géneros asociados a, por supuesto, las conversaciones, es decir, los géneros que son los dialogales, ¿no? Los vinculados con las interacciones humanas más informales. En este caso, cuando hablamos del género académico, podemos entender a ese conjunto, ¿no? Complejo de producciones discursivas que circulan a través de eh, una determinada institución, ¿no? Académica o científica, o bien en lo que se conoce normalmente como lo universitario. Por lo general, este tipo de textos, ¿no? Pertenecientes a este género, persiguen un objetivo común, que es el de comunicar saberes, ¿no? Esta comunicación de saberes va a implicar una cierta exposición, una cierta profundización o bien una refutación de un determinado tema, ¿no? La cuestión temática, eh, de un tema que por supuesto debe ser reconocible y definido y al mismo tiempo aceptado por una determinada comunidad como un tema interesante, relevante, un tema que merece determinado estudio, de forma tal o con el objetivo final de exponer determinados
conceptos centrales o perspectivas centrales asociadas a un marco teórico o a una determinada teoría. Em, por supuesto, el sentido de este trabajo finalmente será el de aportar conocimiento, ¿no? No solamente recoger conocimiento u organizar el conocimiento adquirido, sino además proponer nuevas perspectivas respecto de ese conocimiento. Por lo tanto, hay la opción de decir cosas que aún no han sido dichas o bien revisar con ópticas diferentes cosas que ya fueron dichas, ¿no? Y esto, por supuesto, al interior de una comunidad académica o científica reconocida. Esta primera definición de género académico nos permite situarnos y entender lo que vamos a tratar de definir como el trabajo de tesis. La tesis, que también tiene variedad de expresiones o de manifestaciones en distintas instituciones u universidades, em, por lo general, porque siempre hay excepciones y cada universidad tiene sus propias reglas, además, por supuesto, dependerá del nivel o de la jerarquía de conocimiento, es decir, si estamos hablando de una licenciatura o de una tecnicatura o de una maestría o de un doctorado, pero en general una tesis es un trabajo individual, ¿no? Individual, que debe realizarse por escrito, siempre a través del lenguaje verbal. Si bien se han aceptado tesis gráficas, ¿no? Tesis audiovisuales, por supuesto, pero por lo general son textos escritos en lenguaje verbal que tienen un carácter formal, vale decir un registro, ¿no? O un nivel de uso de la lengua asociado a la formalidad enunciativa, y que tienen además una especial extensión, al menos en cantidad de páginas, a través del cual se va a aspirar a un determinado grado académico. Vale decir, el tesista, ¿no? Este investigador o estudiante que ha cruzado sus estudios y que finalmente presenta un trabajo en el que de alguna manera está exponiendo su propia capacidad de investigación, se supone que este trabajo entonces le permitirá adquirir un determinado grado académico que hasta ahora no tenía. En segundo lugar, vemos la cuestión de que, por supuesto, una tesis va a suponer siempre la realización de una investigación precedente. Esto puede parecer un poco, digamos así, intuitivo, sin embargo, hay que comprender que la tesis, como cualquier trabajo académico, es un texto que supone una investigación previa. Es decir, que uno puede entenderla a la tesis como formando parte de una relación dialéctica, una relación dual o binaria entre dos esferas. Por un lado, el texto escrito y por otro lado, el proceso de investigación. Es claro que el proceso de investigación en sí mismo también tiene un aspecto escrito. Sin embargo, el trabajo final, en tanto bloques de enunciados que son expuestos de forma secuencial, asume una cierta independencia respecto del proceso de investigación previo. De hecho, hay muchas partes de la investigación que no van a estar expresadas en lo escrito y muchas cosas de lo escrito que quizá no pertenecen directamente al proceso de investigación. Es decir, son dos componentes separables, pero que al mismo tiempo forman una unidad. El objetivo final, como decíamos hace un rato, el objetivo final de este tipo de trabajos, de las tesis, consiste en la elaboración y la defensa, ¿no? De un estudiante, un tesista, a través de las cuales el tesista hace explícita su capacidad de investigar y de redactar. Por lo tanto, el documento en sí mismo funciona de alguna forma como un manifiesto o da cuenta de una cierta capacidad cognitiva o de una cierta capacidad
de reflexión o de pensamiento que en definitiva le dará al jurado las herramientas suficientes para considerar que ese estudiante tiene esa capacidad suficiente para recibir el título que merece. Em, por lo general, y esto también es una cuestión que depende, por supuesto, de la institución que lo va, en definitiva, bueno, a valorar, por lo general, las tesis se expresan mediante la formulación de una hipótesis principal. La hipótesis principal, luego veremos en la cuestión de los componentes de la investigación, la hipótesis principal es una hipótesis que debe contrastarse. Esto implica que el trabajo como un todo, la tesis escrita considerada como un conjunto de enunciados, con sus relaciones, con su complejidad, la tesis entonces como un todo, necesariamente debe ser, en definitiva, el proceso por escrito que el estudiante ha realizado para contrastar la hipótesis que ha formulado al principio del trabajo. Luego veremos, por supuesto, de qué manera se recupera en las conclusiones del trabajo el modo en que este estudiante o el tesista ha logrado o no contrastar su hipótesis principal. Finalmente, por supuesto, como figura aquí entonces en el punto 5, el objetivo del trabajo es poner a prueba la hipótesis y al mismo tiempo derivar de ello unas determinadas conclusiones. Bien, eh, repito que ante cualquier consulta o duda o cuestión que no haya quedado clara, me van frenando. Eh, Decíamos hace un rato que la investigación, ¿no?, es una de las partes centrales eh, del proceso de trabajo. Vamos a ir a la diapositiva siguiente, que me parece que expresa mejor lo que quiero decir ahora. La investigación, entonces, decíamos, es uno de los elementos centrales que componen una tesis, ¿no? Por un lado, un texto escrito y por otro lado, un proceso investigativo. Ahora, la cuestión es que el proceso de investigación, en tanto un determinado desarrollo intelectual o a veces experimental que ha desarrollado este estudiante o este tesista, debe expresarse en determinados bloques de enunciados que deben ser dispuestos de forma ordenada y organizada para que un lector que no ha participado del proceso de investigación pueda comprender absolutamente todo lo que en él se expresa. Eh, Vamos a ver entonces cuáles son estas etapas o estos momentos o estos pasos que debe dar el estudiante tanto del lado de la investigación como del lado del texto escrito. En primer lugar, la cuestión principal eh, tiene que ver con, o el punto de partida, podemos pensar, tiene que ver con la definición de un área temática. Esto implica un recorte. Siempre la realidad estudiada, sea cual fuere, debe ser necesariamente recortada. El recorte va necesariamente a suponer una, un empobrecimiento de la realidad. Siempre estudiar o analizar es empobrecer. Esto implica que la realidad estudiada, en primer lugar, se va a restringir y en segundo lugar, va a estar necesariamente sesgada. Es decir, tenemos que partir del supuesto de que como estudiantes o como analistas o como tesistas o investigadores, estamos mirando una realidad que necesariamente estamos limitando. Una vez que hemos limitado esa realidad, encontramos lo que se llama una determinada área temática, es decir, dentro de la disciplina en la que nos estamos, por ejemplo, graduando o en la que estamos estudiando, necesariamente habrá que recortar un determinado aspecto de esa disciplina a fin de quedarnos con un determinado espacio de conocimiento que sea accesible con los instrumentos o recursos que tenemos disponibles.
Para ello, lo que en primer lugar o en segundo lugar debemos realizar es formular un problema. La formulación de un problema que se expresa en la forma de una pregunta, ¿no? Los problemas son siempre preguntas escritas con signos de interrogación. La formulación de un problema implica que ese área temática se va a seguir delimitando. Porque si yo encuentro una expresión mínima de una determinada área o de un determinado aspecto de ese área y logro encontrar en ella una problemática, un conflicto, un vacío de sentido o una determinada oscuridad, lo que lograré en definitiva hacer es seguir delimitando aquello que voy a observar y seguir excluyendo aquello que no observaré. De forma tal que, en definitiva, en el punto 3 de este esquema, vamos a encontrar que tenemos un tema delimitado. Este tema delimitado se llama objeto de estudio. El objeto de estudio es área mínima, el área mínima que forma parte de mi área temática, cuya investigación o cuyo análisis es de alguna forma susceptible de ser hecho con los instrumentales que tengo. Es decir, el objeto de estudio es el aspecto mínimo, el aspecto más pequeño de esa realidad que voy a observar, que de alguna forma me va a permitir el acceso de un determinado o el desarrollo de un determinado conocimiento a partir de los recursos disponibles. Por ejemplo, si yo sé que tengo que realizar una tesis en 6 meses o en un año y que tengo determinada capacidad de investigación en tanto estoy solo, es una tesis individual, no tengo tanto acceso a cierta información o bien no hay una disponibilidad económica para realizar determinadas acciones, etcétera, que implicaría una tesis diferente, por lo tanto, lo que haré a fin de realizar o plantear una tesis que sea necesariamente accesible o lógica, dadas mis limitaciones, lo que haré en definitiva entonces es recortar un objeto de estudio lo más pequeño posible como para que en sí mismo sea realizable y que al mismo tiempo siga siendo un trabajo interesante. Porque esa es la otra cuestión. Si yo recorto mi área temática y hago preguntas, ¿no?, cada vez más específicas y termino con un objeto que es demasiado pequeño o demasiado poco profundo, lo que terminaré haciendo es una tesis poco relevante. Es decir, que hay que encontrar un punto medio entre el tiempo o los recursos disponibles y el interés intrínseco que pueda tener el objeto recortado. Esto, dicho así, parece fácil, pero sin embargo es una de las tareas más complicadas en el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque si pensamos a la investigación como una pirámide, teniendo nuestra conclusión en la punta superior de esta pirámide, en la parte inferior, en lo que es la base de esa pirámide, tendríamos a nuestro objeto de estudio. Si nuestro objeto de estudio es demasiado amplio, la pirámide será, por supuesto, muy ancha, pero quizás no crecerá demasiado. En tanto, tendremos un objeto que es demasiado difícil de abordar. Ahora, si nuestro objeto de estudio es muy recortado, tendremos una pirámide muy empinada y por lo tanto muy alta, sin embargo, quizás tendremos una investigación poco abarcadora. Por lo tanto, hay que encontrar la forma justa de la pirámide de forma tal de que el objeto de estudio sea al mismo tiempo accesible, realizable y por otro lado interesante a los ojos de la disciplina en la que nos estamos graduando. Cosa, por supuesto, muy difícil de lograr. Ahora bien, el punto 3, el objeto de estudio, da lugar a la siguiente cuestión. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a volver ahora sí a la diapositiva anterior y vamos a encontrar lo siguiente. Fíjense en este esquema. Tenemos en primer lugar el fenómeno. El fenómeno lo hemos llamado objeto de estudio, que resulta de una delimitación de nuestro área temática. Es aquel área,
¿no? Mínima, hemos dicho, que puede ser estudiada. Pensemos que el objeto de estudio nunca es algo efectivamente existente en el mundo material. Por ejemplo, si yo dijera, quiero estudiar algo vinculado con la cuestión tecnológica, algo vinculado con el uso de interfaces, con la computadora, con el móvil, con el teléfono, etcétera. Los teléfonos o las computadoras no son mis objetos de estudio. Los objetos de estudio no son cosas, no son cosas materiales, no son entes existentes ni observables a través de sentidos. Los objetos de estudio son definiciones temáticas. Así, por ejemplo, mi trabajo versaría no sobre el móvil, sino, por ejemplo, sobre el uso del móvil, o sobre la relación o la interfaz que puede establecerse entre usuarios humanos y el teléfono móvil, o sobre aspectos técnicos vinculados con el uso del teléfono móvil. De alguna manera, sea cual fuere la temática o el objeto de estudio, lo que estoy queriendo decir es que los objetos no son cosas. Las cosas son reales, son existentes. Los objetos son añadidos al mundo. El propio investigador crea sus objetos al definirlos. Por supuesto que luego los objetos se vinculan con cosas, eso desde ya, tampoco están desligados de la realidad. Sin embargo, la definición del investigador es justamente lo que crea esa realidad. Ahora bien, tenemos entonces nuestro objeto de estudio, nuestro fenómeno recortado, y fíjense que tenemos aquí dos flechas superiores. En primer lugar, lo que hemos llamado el problema, la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación, hemos dicho, se formula con signos de interrogación, es un problema, por lo tanto un conflicto, algo que el objeto en sí mismo no me está revelando, algo que no se sabe, algún tipo de desconocimiento, algún tipo de cuestión crítica interesante que hasta ahora no se ha revelado, y nos permite a su vez esta formulación delimitar el objeto de estudio. Ahora bien, la unión o el punto de relación que podemos establecer, por un lado, entre el problema de investigación, la pregunta, y el objeto, radica en la hipótesis. La hipótesis, en tanto respuesta a nuestra pregunta de investigación, es una afirmación que realizamos como investigadores, primero a modo de supuesto o a modo de primera formulación anticipada, intuitiva, en función de nuestra primera indagación sobre el tema, que nos permite justamente eh, comenzar a trazar la línea que nos llevará al final del trabajo y al final del recorrido a establecer nuestras conclusiones. Ahora, este esquema o este triángulo, podemos decir, formado por la pregunta de investigación, la hipótesis, su respuesta y el objeto de estudio, o sea, aquello que estoy observando, es el eje central de nuestro trabajo de tesis. Sin esta definición tricotómica, sin esta definición triangular de estos tres grandes elementos, nuestro trabajo no tiene ningún tipo de base. Nosotros podemos luego hacer un gran marco teórico, un estado de la cuestión sumamente desarrollado, un desarrollo metodológico mínimamente, minuciosamente pensado. Y sin embargo, si esto no está claro, si estamos viendo el problema desde una perspectiva errada o si estamos pensando un objeto demasiado complejo, o por ejemplo, un objeto demasiado amplio o demasiado reducido, o bien si nuestra hipótesis no ha sido bien formulada o claramente establecida, todo el trabajo en realidad está descansando sobre pies de barro. Por lo tanto, es importante, les diría fundamental, que esta primera parte, ¿no? Este esquema básico del trabajo esté muy claramente pensado, no solamente en el desarrollo de la tesis, que vendría a ser la escritura de la investigación, sino en el propio proceso investigativo, es decir, de forma previa a la redacción. Está claro que en realidad cuando el investigador o el tesista va desarrollando su tesis, al mismo tiempo
va escribiendo los elementos de su investigación. Es decir, la forma de pensar una pregunta es redactándola. Lo mismo la forma de definir un objeto. Uno usa el lenguaje verbal a la hora de definir cuestiones que son conceptuales. Sin embargo, a veces no queda claro cuál es la línea divisoria entre la investigación y la tesis. En este caso, lo que yo estoy tratando de recalcar es que si antes de comenzar a escribir el trabajo de tesis, es decir, en las etapas previas, por ejemplo, cuando uno piensa el proyecto de investigación o el anteproyecto, las primeras definiciones de la tesis, si uno no llega a la formulación de un objeto de estudio con su pregunta y con su hipótesis mínimamente definida, más allá de que luego las vaya a especificar, a profundizar, a reformular, si uno no llega con esos tres elementos centrales bien definidos, todo el trabajo luego será totalmente en vano, o por lo menos será un trabajo poco interesante o poco relevante que responderá a preguntas poco relevantes o que observará cosas poco relevantes. Ahora bien, em, tenemos entonces en el centro de nuestro esquema esta, bueno, esta relación tricotómica entre estos tres componentes que son directamente, una vez formulados, indivisibles. Ahora bien, vamos a ver que del costado izquierdo tenemos una posible definición o aproximación a este esquema tricotómico que tiene que ver con la cuestión de la aproximación teórica. Estamos hablando del nivel de la teoría, es decir, una aproximación que hacemos a esta relación tricotómica desde el lado de los conceptos. Del otro lado, vamos a encontrar el mismo acceso a esta misma cuestión, pero del lado de la empiria, es decir, nos acercamos a través de la experimentación. Por un lado, o por el primer lado, la aproximación desde los conceptos la vamos a llamar estructura lógica. La aproximación del lado de la experimentación la vamos a llamar el diseño metodológico. Estas dos partes las vamos a ir trabajando a partir de ahora, pero quiero que quede claro que en definitiva el esquema básico central tiene que ver con esta relación tricotómica entre los tres aspectos. Y vamos a poder acceder a partir de nuestro trabajo de investigación, por un lado, a partir de lo que es una definición conceptual o teórica de estas cuestiones y por otro lado, a partir de lo que es un diseño experimental o metodológico de este mismo tema. Vamos a ver ahora cuáles son las manifestaciones de estos dos niveles de aproximación. Estábamos en el punto número 3, es decir, hemos delimitado nuestro tema a partir de una formulación o la formulación de una determinada pregunta. Vamos a implicar en el punto 2 también a la hipótesis, es decir, uno pensaría que la formulación del problema viene con la hipótesis anidada, es decir, estamos en el punto 3 con los tres puntos centrales definidos: el objeto de estudio o el fenómeno observado, la hipótesis, aquello que consideramos responde al problema, y el problema de investigación o la pregunta. Ahora bien, vamos a encontrar entonces aquí los dos mismos niveles de aproximación que veíamos en la diapositiva previa. El punto 4, aquí arriba, es la formulación de un marco teórico. La formulación de un marco teórico va a implicar la asunción de una determinada perspectiva conceptual que nos permitirá profundizar, esquematizar, explicar o caracterizar el problema que hemos delimitado o el objeto que hemos delimitado. Esto va a implicar una lectura, por supuesto, un estado de la cuestión, una revisión bibliográfica. Uno lo que hace en ese proceso es acceder a las fuentes disponibles que ha creado la comunidad académica alrededor de mi objeto. Es decir, uno tiene que tener muy en claro el objeto de estudio, porque si no, el paso previo, es decir,
revisión bibliográfica de todos los autores y teorías que han pensado previamente la cuestión, de alguna manera van a estar asociados a un objeto que a mí no me interesa. Entonces, si el objeto no estuviera bien definido, por lo tanto, el trabajo de investigación posterior, al menos del aspecto teórico, tampoco lo estará. Es decir, es importante la definición de un objeto correcto porque, en definitiva, el conjunto bibliográfico que observaremos o que leeremos a continuación va a estar orientado a encontrar en los textos leídos la definición de nuestro propio objeto. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos la cuestión de la educación y estuviéramos interesados en revisar temas vinculados con, por ejemplo, la deserción universitaria, vamos a tener que necesariamente buscar en la bibliografía sobre el tema de la educación en general o de la formación en general, solamente aquellos aspectos que se vinculan con mi objeto de estudio o bien que están de alguna manera respondiendo a mi propia pregunta. Uno idealmente debería buscar en los textos que trabajamos en el marco teórico las respuestas que otros autores han dado a mi propia pregunta de investigación. Porque de esa manera vamos a contar con un mismo esquema de pensamiento o una misma perspectiva acerca de un mismo fenómeno. De esa manera vamos a poder trabajar entonces con un esquema de interpretación general o un conjunto de autores que conceptualmente hablan de lo mismo que a mí me está interesando. Entonces, eh, primera cuestión, o la cuestión vinculada con el marco teórico, es este abordaje conceptual a partir de la revisión bibliográfica de autores acerca de mi objeto de estudio, o pensando en posibles respuestas que otros autores han dado a mi propia pregunta. El punto 5 que encontramos de aquí abajo y que es otro de los caminos que puede seguir la investigación, es lo que sería el diseño metodológico. Veíamos en la diapositiva anterior que podíamos abordar este triángulo de objeto, pregunta e hipótesis, también no solamente del lado conceptual, sino además del lado experimental. Aquí en el punto 5 encontramos entonces el segundo camino, no necesariamente excluyente, que puede tomar nuestro trabajo de investigación y también nuestra tesis, por supuesto. En el caso del diseño metodológico, de lo que se trata es de realizar justamente la investigación empírica, es decir, acceder directamente a los datos, ir directamente a la fuente de la información y acceder a lo que se llama la realidad primaria, aquella realidad o aquel aspecto de lo real que nos permite, en definitiva, una observación empírica, directa, a los ojos de esa realidad estudiada. Si, por ejemplo, siguiéramos con la cuestión de la educación y quisiéramos hablar de la deserción universitaria, estaríamos pensando, en primer lugar, en un abordaje teórico, es decir, leer a los autores que han trabajado la cuestión de la educación, que han pensado teóricamente sobre el tema, y del lado del diseño metodológico, iríamos directamente, por ejemplo, a observar a los propios estudiantes que en el año 2016 tienen, por ejemplo, problemas vinculados con la universidad. Por ejemplo, alumnos que han desertado, que se han ido de su carrera universitaria, los iremos a buscar y les haremos, por ejemplo, encuestas, entrevistas en profundidad, veremos la forma entonces de acceder a estos informantes que componen nuestro corpus o nuestro universo de estudio. Es decir, por un lado, tenemos el trabajo de biblioteca, el trabajo conceptual, y por otro lado el trabajo del experimentador. Por supuesto que el trabajo del experimentador puede darse en un laboratorio. Podemos pensar en un biólogo trabajando con sus tubos de ensayo. Ahora, hay tesis, ¿no? Hay ciertas tesis, por eso digo que el género es muy, o el tipo textual es muy difícil de definir. Hay ciertas tesis que son solamente teóricas. Y hay tesis que son mixtas, que tienen un componente teórico y un componente práctico o empírico.
No hay ninguna posibilidad de pensar una tesis que sea solamente empírica, porque incluso si fuera un abordaje puramente experimental, hará falta previamente una definición teórica o conceptual que enmarque la observación empírica. Por lo tanto, es importante pensar que ambas deben estar de la mano, o bien que si hiciéramos un trabajo meramente teórico, iríamos solamente por el lado del número 4, ¿no? Pero en definitiva tenemos entonces esta primera definición de nuestro esquema básico, objeto, hipótesis, problema, y lo que hacemos es buscar dos caminos que, como se fijarán en el esquema que va siguiendo, se unen, vuelven a juntarse. Porque en definitiva el objetivo es el mismo. La teoría va por un lado y la experimentación va por el otro, pero en definitiva deben estar siempre vinculadas. Siempre hay la idea de que en definitiva de lo que se trata es de comprobar o contrastar una hipótesis. Hay formas teóricas de contrastar hipótesis y hay formas experimentales de contrastar hipótesis. O bien hay formas mixtas. Uno podría decir, si trabajáramos la cuestión de la deserción universitaria, volviendo a nuestro ejemplo, hay la posibilidad de demostrar o de contrastar una hipótesis vinculada con la deserción. Por ejemplo, si yo tuviera la hipótesis de que los factores o las causas que explican la deserción universitaria en la ciudad de Buenos Aires o en determinadas universidades públicas de Buenos Aires están vinculados con factores sociales, económicos, de vivienda, familiares, etcétera, uno podría pensar una hipótesis general de ese tipo, hay la posibilidad entonces de hacer un contraste de la hipótesis meramente teórico, leer bibliografía que trate la cuestión e intentar demostrar o argumentar a partir del manejo discursivo que esa hipótesis se sostiene y al mismo tiempo, de forma combinada, hacer un trabajo experimental orientado a testear en la realidad social observada esta misma hipótesis que hemos formulado. Por lo tanto, la idea final, más allá del tipo de tesis que hagamos, la idea final tendrá que ver con la contrastación de la hipótesis principal, es decir, buscar la respuesta que encontramos como la mejor posible a nuestro problema de investigación a partir de la formulación de un esquema o meramente teórico o bien mixto que se conduce a la realización de una determinada conclusión. La conclusión en definitiva será el paso necesario, final, que debemos dar y que recupera nuestra pregunta original, nuestra hipótesis original y que se supone que se deriva, se desprende de todo el desarrollo argumental, expositivo que hemos hecho a lo largo de este trabajo de tesis y que nos permite en definitiva al final del texto afirmar que hemos podido responder eh, la pregunta que hemos formulado, que la hipótesis original ha sido sostenida a partir de este complejo desarrollo argumental o expositivo que hemos realizado en todo nuestro trabajo. Esto es, por supuesto, muy esquemático, pero sirve como para entender cuál es el esquema central de cualquier tesis. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Venimos bien con la exposición? Eh, ¿Podemos continuar o alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna consulta hasta aquí o podemos continuar?
Bien, entonces vamos a continuar. Em, Aquí en este esquema estamos encontrando los elementos principales de cualquier trabajo de tesis. Más allá de que haya tesis más breves o tesis más complejas, por lo general, por lo común, la gran mayoría de las tesis, tanto de grado como de posgrado, tienen nuestra estructura similar o compartida. Como decíamos al principio, cualquier tesis va a formular una pregunta de investigación, ¿no? Es decir, un problema, una problemática, que se asocia en definitiva a un objeto de estudio y que se responde con una determinada hipótesis que se supone vamos a tener que contrastar a fin de que nuestra tesis sea un texto coherente o que logre su objetivo principal. Aquí vamos a encontrar unos nuevos elementos o componentes que comienzan a añadirse a nuestro esquema. Encontramos en primer lugar los objetivos. Em, los objetivos son de alguna manera acciones o bueno, sí, líneas de acción que están asociados con el problema, por eso de alguna forma son o se desprenden del problema, y están también, por supuesto, vinculados con las hipótesis. eh, pero la diferencia es que los objetivos están orientados a resultados determinados o la obtención de determinados conocimientos. Por ejemplo, si pensáramos en la cuestión de la deserción universitaria, y definiéramos nuestro objeto de estudio como la, la deserción universitaria en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en el año 2016, eh, y formuláramos la pregunta acerca de cuáles son los factores o las causas que han llevado a esta deserción, y luego pensáramos alguna hipótesis vinculada con las posibles causas o factores que han producido esta deserción. Eh, los objetivos, de alguna manera, eh, implicarían la formulación con algún verbo en infinitivo vinculado con esta misma problemática. Por ejemplo, si pensáramos el mismo ejemplo, podríamos plantear como objetivo posible determinar, ¿no? Fíjense el uso del verbo en infinitivo, determinar o definir las posibles causas o los factores socioeconómicos que en mejor modo explican la deserción universitaria en Argentina. Esa sería una formulación de un objetivo. Eh, si se fijan, pensando en el problema que habíamos pensado, es decir, cuáles son las causas asociadas con, en realidad el objetivo es una reformulación del problema en la manera o en la forma de una acción. Determinar, definir, analizar, investigar, son todos verbos, acciones, que de alguna forma implican que el trabajo que realizaremos va a responder a un determinado objetivo de obtener un determinado conocimiento. Tienen que estar, por supuesto, orientados a un resultado, ¿no? Y tienen que ser, por supuesto, accesibles o susceptibles de ser realizados. Si no son objetivos directamente impracticables. Esta primera, entonces, esquematización, eh, a la cual hemos añadido la cuestión de los objetivos, es decir, primero el esquema básico de pregunta de investigación, hipótesis y objeto de estudio, y el añadido de los objetivos, forma parte entonces de este primer esquema al cual se le va a asociar un marco teórico, básicamente una perspectiva epistemológica alrededor de la cual construiremos nuestro esquema de trabajo, ¿no? Esto es una cuestión importante de tener en entender, es una perspectiva epistemológica, o sea, es un marco de observación.
vamos a observar el problema, el objeto, la hipótesis, los objetivos desde esta perspectiva. Las perspectivas son siempre previas. Nosotros no vamos a inventar ninguna perspectiva nueva, salvo que el objetivo sea inventar una perspectiva teórica nueva. Por lo general, los marcos teóricos son predefinidos. Por supuesto que el investigador o estudiante lo que hará es construir un marco teórico a partir de la combinación o mezcla de distintos autores. Pero sin embargo, los autores ya son preexistentes o las teorías son preexistentes y lo que hace simplemente el investigador es combinarlas, es tomarlas, seleccionarlas, elegirlas, combinarlas, hacerlas conversar de forma tal de construir un marco teórico que parece original y que sin embargo responde a esquemas metodológicos o epistemológicos previamente construidos. Por lo tanto, lo que hacemos a partir del marco teórico, o del uso de un marco teórico, es, en definitiva, darle un sustento a toda nuestra propuesta. Porque si no partiéramos de un marco teórico previo, lo que podría pasar, en definitiva, es que todo nuestro esquema de desarrollo básico de nuestro trabajo, todo nuestro núcleo conceptual, va a estar de alguna manera sostenido sobre una perspectiva subjetiva. Lo que estamos haciendo en definitiva a partir de la construcción de un buen marco teórico es objetivar el conocimiento. Si nosotros partimos de una misma, de una mirada propia, de una mirada subjetiva, o construimos el conocimiento absolutamente desde una perspectiva subjetiva, estamos siempre a la deriva. No podemos de alguna forma sostener nuestro trabajo sobre un, eh, un asiento o un sustento de conocimiento que se ha venido desarrollando en los últimos siglos incluso y que nos permiten sostener nuestra tesis sobre esa tradición de conocimiento. Cualquier tesis que no tenga un marco teórico sólido será un trabajo muy fácil de contraargumentar, será un trabajo que siempre estará débil ante la mirada de un jurado especializado en el tema. Si se fija en el marco teórico, en este esquema, está de alguna manera sostenido sobre lo que se llama el estado de la cuestión. El estado de la cuestión es una mirada previa al marco teórico, porque en definitiva el estado de la cuestión lo que supone es una revisión bibliográfica para saber qué se ha hecho antes sobre el mismo tema, porque lo que en definitiva haremos es observar todas las previas investigaciones, los previos trabajos que se han escrito, para justamente evitar rehacerlos. Se supone que una tesis debe ser original, esto lo decíamos al principio de la clase. Si la tesis no es original en sí misma, si no está formulando algo nuevo, algo que de alguna manera rompe con el esquema previo, lo que estaríamos simplemente haciendo es repetir absolutamente el conocimiento que ya la comunidad académica tiene. Por ese motivo, se sugiere siempre, antes de la realización de la tesis, un buen estado de la cuestión, un buen estado del arte. El estado del arte estará compuesto por todas las respuestas que otros pensadores han dado a la misma pregunta de investigación que nos hemos formulado. Ese recorrido previo nos va a permitir justamente saber si el tema en sí mismo es interesante, si realmente esa oscuridad o esa incógnita o ese problema que nos habíamos planteado es efectivamente un problema o una incógnita, o si bien es algo que en realidad ya fue resuelto, y por otro lado nos va a permitir entonces construir un buen marco teórico sobre la base de una revisión previa de la temática. Porque el marco teórico, en definitiva, va a ser una perspectiva epistemológica que va a estar mejor construida cuanto más sepamos sobre la temática. Por lo tanto, todo está como de alguna forma concatenado y todo va construyendo una pirámide cada vez más compleja, en tanto partimos de un buen estado de la cuestión, sabemos lo que se ha dicho sobre el tema previamente, definimos más precisamente la perspectiva desde la cual observaremos. No vamos a mirar todos los lados del cuadrado, del cubo,
vamos a observar este cuadrado particular o este plano particular. Y ese plano particular lo vamos a observar desde esta perspectiva. Nos vamos a poner estos anteojos o vamos a observarlo con este filtro, ¿no? Los marcos teóricos son filtros. Imaginemos un anteojo de color, nos ponemos un anteojo de color verde, entonces la realidad la veremos de color verde. Esto necesariamente es así, siempre el marco teórico limita la realidad, por supuesto, pero supongamos que volvemos a nuestro ejemplo sobre la cuestión de la deserción universitaria y decimos, bueno, vamos a observar nuestra realidad universitaria desde una perspectiva, por ejemplo, conductivista. Y esa perspectiva, o de una perspectiva del psicoanálisis. Entonces, esta perspectiva, ¿no? Este esquema epistemológico, lo que hará, en definitiva, será resaltar todas las cuestiones que van a aparecer en esa realidad observada, que pueden ser observables desde los conceptos centrales, por ejemplo, del conductismo o desde el psicoanálisis. Es decir, que las cuestiones que tienen que ver con cosas ajenas al psicoanálisis o al conductismo no las vamos a mirar. Por lo tanto, lo que haremos es necesariamente restringir nuevamente nuestra realidad. Ya hemos partido de una restricción original, cuando recortamos el objeto. Luego hacemos un recorte más específico, porque nuestro estado de la cuestión nos permite todavía en mayor profundidad seguir recortándolo, en tanto vamos a ver que hay cosas que no tiene sentido ni siquiera preguntarse o que ya han sido respondidas previamente. Por lo tanto, seguimos recortando o restringiendo el alcance de nuestra investigación. Y finalmente agregamos un marco teórico, que es una perspectiva epistemológica. Y esta perspectiva epistemológica va a seguir necesariamente restringiendo nuestro alcance. Por lo tanto, seguimos haciendo cada vez más pequeña la mirilla a través de la cual vamos a observar la realidad que vamos a estudiar. Esto es necesariamente bueno o necesariamente obligatorio para poder realizar un trabajo bien estructurado. Los trabajos de tesis necesariamente deben ser sesgados. Es decir, deberían necesariamente tratar de ser representativos, de ser lo más objetivos posibles, pero por la propia naturaleza de la investigación son sesgados. En tanto miran la realidad desde una sola perspectiva, analizan la cuestión desde determinado punto de vista, en función de un determinado caudal de bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos en este esquema, el estado de la cuestión va a limitar no solamente a nuestro marco teórico, sino que además va a limitar nuestra metodología. Cuando hablamos de metodología, nos estamos refiriendo a aquellas herramientas, aquellos instrumentos que nos van a permitir abordar la realidad estudiada. Eh, Esto desde el punto de vista experimental, ¿no? Supongamos que tenemos que realizar nuestra investigación sobre los estudiantes que han desertado en la universidad o en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En este sentido, tenemos que construir un diseño metodológico, es decir, ¿cómo vamos a abordar a estos estudiantes? Primero que nada, ¿qué tamaño tiene el universo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires? ¿Son 300 o son 5.000? Si fueran 5.000, ¿vamos a poder abordar a todo ese universo? ¿A cuántos vamos a tener que abordar o de alguna forma, a cuántos vamos a tener que observar para poder llegar a una conclusión más o menos interesante al respecto? Y si observáramos algunos pocos, ¿cómo los elegimos? ¿Cuál sería la estrategia de muestreo, por ejemplo, para observar a estos estudiantes analizados? Y luego, una vez que los elijamos y que determinemos cuál es el criterio de selección de estos estudiantes muestreados, ¿cómo los vamos a abordar? ¿Cuál va a ser nuestra forma o método de aproximación? ¿Haremos una encuesta? ¿Haremos una entrevista? ¿Simplemente revisaremos cuestiones vinculadas con su historial académico? Bueno, hay distintas cuestiones. Esto si fuera un trabajo meramente experimental con sujetos, ¿no?
También hay trabajos experimentales que no implican a sujetos humanos. Pero, de todos modos, lo que quiero decir es que la metodología es una cierta definición acerca de el modo en que llevaré a cabo el trabajo prometido. Cuando digo prometido me refiero a lo que dije en la introducción. En la introducción yo voy a prometer objetivos, voy a prometer responder a una pregunta, voy a prometer alcanzar un determinado conocimiento. Las tesis se basan en promesas. Y lo que uno hace es cumplir promesas y en las conclusiones recupera las promesas. Por lo tanto, la metodología sería la forma en que organizadamente voy a llevar a cabo un determinado trabajo para cumplir la promesa que he hecho al principio. ¿Y por qué digo que la metodología también depende de un estado de la cuestión? Porque podemos llegar a desarrollar una metodología que en realidad en trabajos previos se ha demostrado falsa o que se ha demostrado insuficiente para abordar la cuestión. Entonces, realizar un buen estado de la cuestión, por ejemplo, ver si se han realizado investigaciones similares sobre la deserción universitaria en otros lados del mundo o incluso mismo en Buenos Aires, si se han llevado a cabo trabajos similares, nos permitirá observar cuáles fueron las cosas acertadas que han hecho o las cosas mal pensadas o metodológicamente incorrectas que ya se han hecho en el pasado para evitar justamente repetirlos en el presente. Es decir, lo que hace el estado de la cuestión es limitar nuestra incapacidad, ¿no? De alguna forma es una manera de darse cuenta de los posibles errores en los que uno podría llegar a incurrir si hiciera las cosas como las hace. Por lo tanto, es importante que todo el trabajo esté basado en una revisión completa de lo que se ha hecho previamente. Este estado del arte o estado de la cuestión aplica tanto a la teoría como a la parte experimental. Y en definitiva es lo que va a terminar por permitirnos realizar un trabajo mucho más sólido, mucho más coherente, mucho mejor pensado, de forma tal de que podamos al final llegar a conclusiones válidas que nos permitan decir, hemos verdaderamente cumplido con la promesa original y hemos por lo tanto llegado a responder la pregunta tal como la habíamos formulado. O hemos cumplido esas acciones, esos objetivos que habíamos pensado en nuestra introducción. Bien, vamos a hacer entonces una breve recapitulación de los puntos centrales y después haremos al final un ejercicio para que toda esta cuestión se entienda un poco más claramente y que podamos bajarlo un poco a tierra. En primer lugar dijimos que el objeto de estudio es un recorte. Vamos a agregar la cuestión de que es un recorte arbitrario, ¿no? Siempre hay arbitrariedad. El estudiante o el tesista define el objeto de estudio, ese recorte temático preciso, en función de un inicial interés, una afinidad o una determinada selección en función de un objetivo por lo general personal. Siempre hay una cuestión de arbitrariedad, ¿no? No es que en sí mismo el objeto es relevante, sino que hay un cierto vínculo entre el estudiante o tesista y el tema que lo lleva a esa elección. Debe ser, por supuesto, un aspecto de la realidad, además de acotado, debe ser observable. Se debe poder medir de alguna manera para que esto genere justamente la posibilidad de una investigación. Por supuesto que el tema o el objeto de estudio debe guardar una pertinencia temática, ¿no? Eh, y desde ya tener una cierta relevancia. No es solamente una cuestión de que el investigador lo encuentre interesante porque hay una cierta afinidad temática entre él y el tema, sino que además el tema en sí mismo debe ser relevante a los ojos de la disciplina. Debe ser, como dijimos, abarcable con el instrumental que disponemos, es decir, con los recursos de tiempo, económicos, etcétera, y, por supuesto, debe dar lugar a una investigación que sea empíricamente realizable. Si no es un objeto de estudio que no sirve para nada. Hay objetos de estudio que son interesantes, por ejemplo, para la ficción, ¿no? Por ejemplo, la,
la relación amorosa entre una pareja en Londres, Inglaterra. Bueno, ese es un objeto de estudio interesante para una novela, pero no es un objeto de estudio interesante para una investigación de tesis. En tanto, es una cuestión que desde el punto de vista académico no guarda ningún tipo de interés, al menos a los efectos de una disciplina incluso psicológica, ¿no? Porque en realidad no pasa por la cuestión amorosa de una pareja, sino a lo sumo por el estudiar el amor como una cuestión temática. Pero se entiende que el objeto de estudio, siendo ahí con ese recorte, no terminaría siendo un objeto de estudio que permitiera una investigación empíricamente realizable. Luego, la cuestión de la pregunta, dijimos, supone la existencia de una incógnita o de un determinado nivel de conflicto. Tiene que ser susceptible de respuesta, esto parece muy obvio, pero hay veces que se formulan preguntas que no son susceptibles de respuesta. Y esa respuesta tiene que ser a su vez susceptible de ser sostenida mediante la investigación. Y, por supuesto, la pregunta tiene que estar claramente redactada. Esto no es tan fácil de realizar, es decir, tiene que ser una pregunta de forma tal que no dé lugar a ambigüedades. Si hay la posibilidad de preguntarse algo posterior a esa pregunta y esa pregunta en sí misma no lo aclara, es porque la pregunta no es del todo transparente. Y en tercer lugar, ¿no?, como tercer punto de esta diapositiva, la cuestión de la hipótesis o las hipótesis. La hipótesis, en primer lugar, tiene que establecer una relación entre hechos, fenómenos o variables. Antes decíamos que teníamos la cuestión de los factores socioeconómicos, ¿no?, como hipótesis, que los factores socioeconómicos o vinculados con la vivienda de cada estudiante eran los que permitían explicar la deserción universitaria. En ese caso estamos vinculando hechos o fenómenos o variables. Estamos de alguna forma diciendo, hay una relación directamente proporcional entre los factores que tienen que ver con el estilo de vida, con la situación económica, social, etcétera, de cada uno de los estudiantes y el nivel de deserción universitaria. Estamos estableciendo un vínculo entre variables. De eso se trata la hipótesis. Formular relaciones entre hechos, fenómenos o variables. La hipótesis en sí misma, desde el punto de vista lógico, lo que se supone que debe hacer es proponer una solución. Es decir, propone una posible solución a nuestra pregunta de investigación. Es una respuesta afirmada acerca del problema que hemos encontrado. Y por supuesto, la propia hipótesis en sí misma debería poder generar toda una investigación de carácter científico destinada a contrastarla. La tesis en sí misma, como decíamos al principio, es eh, el proceso por el cual vamos a contrastar una hipótesis. Como punto 4 tenemos la cuestión de los objetivos, ¿no? Los objetivos, además de que tienen que estar, por supuesto, redactados con claridad, son siempre formulados en infinitivo. Es un verbo en infinitivo porque es una acción orientada a una determinada finalidad. Deben ser, por supuesto, alcanzables. Esto también pareciera intuitivo, pero sin embargo a veces se formulan objetivos que están muy por fuera de las posibilidades del tesista. Deben contener, además de una actividad, ¿no?, la actividad que realizaremos, por ejemplo, definir, ya es una actividad, una finalidad, es decir, también tienen que estar dirigidos a un determinado fin, deben ser teleológicos. Y por otro lado, deben estar necesariamente dirigidos a obtener conocimientos. Son siempre objetivos de tipo cognoscitivos. El estado de la cuestión, ¿no?, este arqueo bibliográfico, de alguna forma supone entonces una revisión de todo lo que se ha escrito teórica y metodológicamente acerca de nuestro objeto de estudio. Supone una recensión, una reunión de todo ese saber previo de digamos, que de alguna forma está a disponibilidad de ese tesista o investigador. Lo que permite hacer, como decíamos antes, es precisar, aislar, desambiguar los aspectos que son más relevantes del fenómeno estudiado. Y ofrece, al mismo tiempo, un análisis de los acuerdos o desacuerdos que existen
acerca de nuestro objeto de estudio entre todas las piezas de la bibliografía que hemos revisado. Por lo tanto, y esto yo lo decía hace un rato, representa un mecanismo de control sobre nuestra propia capacidad o nuestras propias limitaciones. Finalmente, los últimos dos puntos que hemos detectado en nuestro esquema, por un lado, el marco teórico, ¿no? Es una perspectiva. Decimos, bueno, hemos visto todo lo que se ha hecho todavía por ahora hasta el momento, vamos a tomar de todo lo disponible esta perspectiva, o vamos a combinar esta perspectiva con otra, combinamos, mezclamos textos, teorías o puntos de vista y formamos un marco de observación, una determinada perspectiva epistemológica que necesariamente recorta el problema. No solamente lo recorta, sino que además lo enmarca, ¿no? Enmarca, de alguna forma entonces, el problema de investigación dentro de un conjunto de conocimientos más generales. Justamente lo que hace es asumir que la investigación que estamos realizando, la tesis que estamos escribiendo, forma parte de un conjunto de problemas más generales, o sea, de una tradición. Nos estamos reconociendo como parte de una tradición, no estamos solos en una disciplina ni estudiando algo que nunca nadie ha estudiado, sino que somos parte de la humanidad, de una humanidad que busca un determinado conocimiento vinculado con este área temática. Y por supuesto lo que decíamos antes, la correcta formulación del marco teórico va a depender siempre de la calidad de nuestro estado del arte o del estado de la cuestión. Cuanto mejor o más claro tengamos lo que se ha hecho previamente, tanto mejor seleccionaremos y combinaremos los autores que mejor nos permiten percibir u observar el fenómeno estudiado. Finalmente, el punto 7 tiene que ver con la cuestión metodológica, es decir, la cuestión experimental. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a contrastar o a responder la hipótesis que hemos formulado? Bueno, la metodología o el diseño metodológico es este conjunto de etapas, ¿no? Herramientas, procedimientos, técnicas que de alguna forma nos permiten responder a la cuestión tal como la hemos formulado. La metodología, por supuesto, tiene que tener algún tipo de relación con el marco teórico. Por eso en una de las diapositivas previas había una flecha que unía al marco teórico con lo metodológico. No podemos pensar en una metodología que contradiga nuestra perspectiva teórica, ni viceversa. Y además, la metodología debe ajustarse al arqueo bibliográfico que hemos realizado en nuestro estado de la cuestión. Si en el estado de la cuestión se ha demostrado infinitas veces que el abordaje de tipo cuantitativo, por ejemplo, resulta totalmente insostenible para abordar la cuestión de la deserción universitaria, deberíamos, por lo tanto, evitar ese abordaje metodológico, para dar un ejemplo. Por supuesto, la metodología también guarda relación con la pregunta y con la hipótesis que hemos formulado, ¿no? O sea, no podemos pensar una metodología que contradiga o que no permita justamente contrastar la hipótesis y, por supuesto, debe dar cuenta de la validez y de la adecuación de las técnicas a la pregunta que hemos formulado como pregunta central. La metodología se supone que tiene que dar cuenta principalmente de la validez. ¿Por qué la validez es importante? Porque en definitiva un tesista va a poder decir al final de su trabajo, en la conclusión, ¿he cumplido la promesa que he formulado al principio? Si ha llegado a ese resultado a través de un proceso metodológico válido. Y esa validez va a radicar en que ese proceso, de alguna forma, no depende de su propia observación. Es decir, que si otro investigador usara la misma metodología aplicada a ese mismo objeto de estudio, desde esa misma perspectiva, llegaría exactamente a las mismas conclusiones a las que ha llegado el tesista. Si eso es posible, si verdaderamente no depende las conclusiones de la perspectiva subjetiva de ese tesista, se supone que la metodología es válida. Es decir, la validez tiene que ver justamente con la intersubjetividad. Cuando una metodología se demuestra como válida, otro investigador aplicando el mismo método
obtendría exactamente el mismo resultado que el original. Esto justamente es lo que permite el método científico. El método científico permite justamente la generalización de los saberes. Se supone que si un investigador ubicado en Colombia realiza un determinado experimento con un determinado fármaco, ese método que ha llevado a cabo le da la validez suficiente si otro investigador con el mismo objeto de estudio, con los mismos métodos, llega a la misma conclusión en Australia. De esa manera se generaliza el conocimiento y se permite justamente la circulación. Esta es una idea tomada de las ciencias duras, pero aplicadas a las ciencias blandas o sociales o humanísticas también funciona. Uno debería pensar que si usáramos un determinado método de, por ejemplo, entrevistas en profundidad realizadas a estudiantes eh, para observar la deserción universitaria, deberíamos tener en cuenta que esa metodología de abordaje debe ser lo suficientemente válida como para que otro investigador que lee el mismo trabajo y que lo quiera aplicar en Escocia pudiera tranquilamente llegar a conclusiones similares a partir de la misma aplicación. Esto es fundamental para que el trabajo sea no solamente teóricamente sólido y coherente, sino que además tenga un desarrollo experimental, una metodología lo suficientemente bien pensada de forma tal que la tesis se sostenga. Bien, hasta aquí cómo estamos. ¿Alguna consulta? Porque ya estamos a la hora de realizar un pequeño caso como para bueno, ver algunas cuestiones que hemos observado. Me gustaría, si hay alguna pregunta, bueno, hacer alguna cuestión y si no, ya trabajar en conjunto con este caso. Pero ustedes dirán, los escucho. Bueno, si no hay entonces ninguna pregunta al respecto, me gustaría que trabajáramos en esta última parte, estos últimos minutos de la clase, un caso, un ejemplo, para ver si algunas cuestiones han quedado del todo claras. El caso que propongo para pensar entre todos es el de nativos digitales. Em, y es el siguiente, ¿no? Planteado como problema, imaginémonos en una primera inicial etapa de investigación de una tesis. Em, el problema que este tesista se plantea es el siguiente. Hay la presencia, vamos a leerlo tal como está aquí, hay la presencia de nativos digitales, ¿no? Es decir, usuarios avanzados eh, de tecnología, al menos esta es una definición posible de lo que es un nativo digital. Luego uno puede discutir si la definición o el concepto en realidad realmente define o explica una realidad o es más bien una perspectiva equivocada, pero supongamos que este tesista parte de este presupuesto. Hay la presencia de nativos digitales, o sea, usuarios avanzados de tecnología, nacidos antes de 1980, en un contexto de masificación de la tecnología. Estos usuarios prefieren las imágenes por sobre los textos y pasan mucho tiempo delante de las pantallas
y tienen comportamientos llamados multitasking o de múltiples actividades o aplicaciones. Ahora decimos que la presencia de este tipo de personas, los nativos digitales, coincide, y aquí el problema, en el contexto latinoamericano contemporáneo, con la existencia de una gran cantidad de personas del mismo grupo de edad que son excluidos digitales. Este es el problema en el cual se va a concentrar este tesista, ¿no? Detecta esta coexistencia entre estos nativos digitales y al mismo tiempo, en este contexto latinoamericano, la existencia de una gran cantidad de personas que tienen la misma edad y que sin embargo son excluidos. La pregunta, o lo que me gustaría que pensemos entre todos, es los siguientes elementos. ¿Cuál sería en este caso el objeto de estudio? ¿Cuál sería el objetivo general? ¿Cuáles los objetivos específicos? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Y cuáles son las hipótesis? Podemos pensar, esto ya sería un poquito más sofisticado, pero una hipótesis de base y una hipótesis de trabajo. ¿Se les ocurre alguna posibilidad de pensar eh, cuál es en este caso el objeto de estudio? Pensemos que el objeto de estudio, dijimos, era un recorte arbitrario, bien acotado, de una realidad observable, medible, etcétera. ¿Cuál sería en este caso, con este problema así planteado, nuestro objeto de estudio? Em, Pensemos, a ver la propuesta de Miguel. Eh, Miguel dice que el objeto de estudio podría ser el impacto social de las tecnologías en una determinada comunidad en Latinoamérica. Em, sí, hay una posibilidad de pensarlo como objeto de estudio. Es cierto que es un poco extenso, así formulado. Em, yo creo que este objeto de estudio, así como lo formula Miguel, em, es o da lugar a una investigación particular. Em, y aquí me parece que nos interesa algo más concreto, porque habíamos dicho que el problema, ¿no? Vuelvo a la diapositiva anterior, el problema que encontramos en este trabajo, al menos como punto de partida, es la coexistencia. No hay una cuestión de que hay al mismo tiempo dos grupos de personas o dos grupos de individuos jóvenes que tienen características muy diferentes. Por un lado son unos nativos digitales y otros excluidos. Por lo tanto, la cuestión de lo que formula Miguel acerca del impacto social es como una área temática, es muy general todavía. Necesitaríamos precisarlo más. O sea, si pensáramos en una investigación de tesis que respondiera a este objeto o que formulara una pregunta sobre este objeto de estudio, tendríamos una investigación inabarcable. Nos daría lugar a una tesis que quizás duraría años.
¿no? Y quizás aún así nunca llegaríamos a abordar este objeto, en tanto es demasiado extenso. Incluso se pensaría para eh, quizás una tesis doctoral, ¿no? A mí me parece que sobre la formulación de Miguel, que está bien como punto de partida, tenemos que pensar un posible objeto de estudio mucho más concreto. ¿Sobre qué aspectos piensan que se podría recortar o precisar esta investigación? ¿Alguna otra propuesta que hayan pensado? Hay una posibilidad de definir nuestro objeto de estudio. Esto es una propuesta o una sugerencia. Hay la posibilidad de pensar nuestro objeto de estudio a partir de un determinado concepto, que en este caso tomaríamos de un marco teórico, que es el concepto de la brecha digital. La brecha digital sería una especificación como concepto de lo que está formulando Miguel, es decir, la cuestión del impacto social, que nos permitiría recortar un poco más el objeto. Es decir, entendiendo por brecha social, o brecha digital, perdón, esta diferencia observable entre individuos de la misma edad con accesos diferenciales a los recursos tecnológicos nos permitiría pensar en la posibilidad de un objeto mucho más concreto. Si, por ejemplo, definiéramos como objeto de estudio la brecha digital observable entre los usuarios jóvenes en determinado país, por ejemplo, latinoamericano, o bien en determinada ciudad, incluso latinoamericana, en el año 2016. Podríamos pensar entonces de esa forma un objeto de estudio mucho más concreto. Eh, Ahora, supongamos que lo pensáramos de esa forma, ¿no? Y tuviéramos aquí eh, nuestro objeto de estudio mínimamente formulado, ¿no? Vamos a pensar que tenemos entonces, vamos a poner aquí, brecha digital, vamos a hacerlo muy sintéticamente, brecha digital entre usuarios jóvenes en Latinoamérica. Por supuesto que esto también habría que precisarlo, deberíamos concretar con mayor precisión a qué usuarios nos referimos, si son, bueno, a qué llamamos jóvenes, qué son los usuarios en general, si nos referimos a un determinado país en particular, una ciudad, ¿no? Pero de alguna forma aquí vamos a ver que la cuestión de la brecha digital como concepto supone un marco teórico, o supone definir a partir de otros autores una determinada perspectiva epistemológica. Ahora, si definiéramos el objeto de estudio como este, ¿no? La brecha digital entre usuarios jóvenes en Latinoamérica o, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, eh, ¿cuál sería un posible problema o pregunta de investigación? ¿Cómo podríamos formular una pregunta que
de alguna forma aborde, ¿no? O se plantee la cuestión como una problemática, como algo que no se sabe, como algo que es una incógnita, un conflicto. Supongamos que partimos de este objeto de estudio, brecha digital. Una de las posibilidades como pregunta de investigación sería la de preguntarse o la de formular la pregunta acerca de cuáles son las causas o los factores que han llevado a esta brecha digital. Esa sería una manera de... sí, Miguel, eh, dime. A ver, una propuesta de Miguel. ¿Cómo las condiciones socioeconómicas determinan o definen la brecha digital? Está bien, es una posibilidad de pregunta. Está bien, quizás habría que corregir un poco la formulación, pero me parece que está bien como posibilidad. ¿De qué modo se podría decir, ¿no? ¿De qué modo o de qué forma las condiciones socioeconómicas determinan o definen o condicionan, quizá mejor, eh, la brecha digital entre los jóvenes de Bogotá? De esa manera, así formulada, me parece que Miguel ha dado en el clavo, en tanto está preguntando algo que no se sabe. Es una incógnita, un problema, algo que de alguna manera es algo eh, que merece una investigación. Eh, y estamos estableciendo además una relación entre fenómenos o variables, es decir, por un lado, la brecha digital, es decir, nuestro objeto de estudio, la brecha digital entre usuarios jóvenes en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, en el caso de lo que propone Miguel, y por otro lado, lo que es mi otro conjunto de variables, ¿no? Serían las variables independientes, que son las condiciones socioeconómicas que determinan o definen esta brecha. De esa manera, así como lo formula Miguel, me parece que es una buena manera, una buena forma de pensar una posible pregunta de investigación. Ahora, así formulado, ¿no? La pregunta de Miguel por las condiciones económicas que condicionan, etcétera, etcétera, la brecha digital. ¿Cuál sería un objetivo general de esta tesis, así formulada? Voy a poner aquí la pregunta de Miguel, la voy a mejorar un poquito nada más. Vamos a poner en lugar de determinan, vamos a poner condicionan. Si pensáramos en este esquema, ¿no? De a poco vamos formulando un esquema posible eh, de objeto, ¿no? La cuestión que decíamos al principio en nuestra clase, el punto central, ¿no? O sea, el esquema central o el triángulo central de nuestro trabajo. El objeto de estudio y la pregunta de investigación. Nos faltaría la hipótesis todavía para precisar y el objetivo. Pero supongamos que tengamos esta formulación. Vamos a ver si podemos corregir aquí, si me deja el sistema. Bueno, no voy a poder modificar el texto, pero por lo pronto tenemos entonces nuestro objeto de estudio, la brecha digital entre usuarios jóvenes en Bogotá, y por otro lado, la pregunta, ¿de qué modo las condiciones socioeconómicas condicionan, me faltaría una N, la brecha digital entre estos jóvenes? ¿No? ¿Cuál sería el objetivo general?
Recordemos que el objetivo general es una reformulación en la forma de acciones con verbos en infinitivo orientados a una determinada finalidad, es decir, a obtener un determinado conocimiento. ¿Cómo se podría formular un posible objetivo general? A partir de la propuesta de la pregunta de Miguel, em, simplemente aquí lo que habría que hacer como objetivo general es reformularla de forma tal que comience con un verbo en infinitivo y se oriente a una determinada acción con el objetivo de responder a una determinada finalidad. Por ejemplo, se podría formular el siguiente posible objetivo. Reconocer o determinar o definir la relación que se puede establecer entre condiciones socioeconómicas y la brecha digital en los jóvenes en Bogotá. O otra manera, precisar las posibles causas de índole socioeconómica que condicionan la brecha digital en los jóvenes en Bogotá. De alguna manera son entonces acciones, verbos en infinitivo orientados a un determinado, a una determinada obtención de conocimiento. Eh, es importante que los objetivos específicos, que están aquí pensados en segundo lugar, se orienten siempre a la obtención de conocimientos específicos, ¿no? Así como el objetivo general apunta a obtener un determinado conocimiento muy general, los objetivos específicos lo que hacen es abrir la posibilidad de dimensiones, dimensiones del objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora, me interesa esta última cuestión, la hipótesis. ¿Qué hipótesis podría plantearse como una posible respuesta a esta pregunta de investigación? Está bien, lo que propone José como objetivo general me parece muy bien, analizar las condiciones socioeconómicas que condicionan la brecha digital de los jóvenes de Bogotá, perfecto, como objetivo general. La pregunta sería ahora, ¿cuál sería una posible hipótesis de trabajo? ¿Qué hipótesis deberíamos formular como una posible hipótesis que nos permitirá construir luego nuestra investigación?
Voy a presentar la siguiente diapositiva con alguna propuesta para que podamos recorrer este último caso. Em, Aquí hay una posibilidad de definición de todos estos puntos que recién comentábamos. Fíjense esto y hacemos un cierre final y si hay preguntas las respondemos. El objetivo general como una posibilidad, ¿no? Esto por supuesto que era un caso o una solución posible que es distinta de la que hemos trabajado a partir de la propuesta de Miguel. Em, Como objeto de estudio, la brecha digital en América Latina sería demasiado amplio todavía, habría que recortarlo un poco, pero en definitiva, como punto de partida podría funcionar. Objetivo general, determinar los factores que producen esta brecha y objetivos específicos, fíjense la cuestión aquí, de qué manera los objetivos específicos van de- como observando determinadas dimensiones particulares de este objeto. En primer lugar, se plantea una posibilidad de comparar diferencias cognitivas y de manejo de interfaces técnicas entre grupos, ¿no? Fíjense cómo este objetivo responde al objetivo general. Para determinar los factores que producen, primero que nada, habría que comparar diferencias. En segundo lugar, identificar, bueno, en particular sería esto, los factores sociales, económicos, culturales, ¿no? Si el objetivo general era determinar factores en general, el objetivo particular sería, bueno, ver la cuestión social, económica y cultural. Y en tercer lugar, ensayar hipótesis que ayuden a diagnosticar las causas del analfabetismo digital. Es decir, ir por el lado de los excluidos. Si hay, por un lado, los nativos digitales, la pregunta sería, ¿cuáles son las causas del analfabetismo? Sería como un objetivo secundario al objetivo principal de entender las causas de la brecha digital. La pregunta posible, que es una alternativa a la que formuló Miguel, y que también estaría bien pensada, pero es otra investigación quizás diferente, es, o similar, pero distinta, ¿qué factores producen la brecha? Me parece que quizás la pregunta de Miguel es todavía más específica, más interesante, y aquí está la cuestión, la hipótesis. Hipótesis de base se refiere a una hipótesis que nosotros no vamos a demostrar, que se supone que es un supuesto. Yo parto de este supuesto y forma parte de mi marco teórico de alguna manera. El supuesto es que el acercamiento diferencial a recursos técnicos acentúa desigualdades sociales. Sobre esta hipótesis de base voy a formular mi hipótesis de trabajo, que es realmente la que voy a, de alguna forma, tratar de demostrar. Y es la siguiente. Las desigualdades económicas y de acceso a la educación producen diferencias en los conocimientos técnicos y en el manejo de estas interfaces técnicas. Fíjense aquí que en esta hipótesis lo que yo estoy haciendo, si bien esto merecería después una mayor precisión, un trabajo más profundo, porque hay que ver a qué llamamos diferencias o desigualdades económicas, a qué llamamos diferencias en el acceso a la educación, etcétera, etcétera. De alguna manera, lo que estamos aquí planteando es una primera hipótesis que de alguna manera nos permitiría finalmente realizar una investigación orientada a contrastarla. Se supone que esta pregunta, así formulada, responde a nuestra pregunta y cumple el objetivo general. Ahí entendemos entonces cuál es la relación que se establece entre todos estos puntos principales que forman parte del núcleo de esta tesis. El trabajo posterior será simplemente, digo simplemente aunque luego es muy difícil realizarlo, será simplemente ir avanzando de forma tal de construir un marco teórico, un estado de la cuestión, una metodología, un desarrollo experimental y conceptual orientado a sostener la hipótesis que hemos formulado y por lo tanto a responder a la pregunta que hemos prometido responder. En las conclusiones se supone que recuperaremos todo esto que hemos dicho y finalmente podremos entonces decir hemos cumplido la promesa formulada. Eh, Esto es entonces em, el contenido que yo quería exponer en esta primera clase introductoria. Ya son casi las 10 aquí en Buenos Aires.
Me gustaría, por supuesto, invitarlos a formar parte de los cursos que tenemos en el instituto. Eh, Podrán encontrar en la página del Instituto de Capacitación Métodos los cursos disponibles y talleres disponibles. Por supuesto, por haber participado de esta clase, ustedes van a acceder a un descuento. Luego nos vamos a contactar con ustedes para enviarles el cupón de descuento, de forma tal que puedan acceder a un beneficio para acceder a estos cursos. Pero eh, lo que es importante en este caso, más allá de que esto sea un primer puntapié y un primer acercamiento a la cuestión de cómo se formula una tesis, es que también conozcan la metodología de trabajo, ¿no? Este es un aula virtual eh, que tiene estas características y que usaríamos en los cursos formulados en el instituto. También, por supuesto, fuera de esta clase o este aula, ustedes van a encontrar, y esto va a estar disponible hasta el día miércoles, textos, incluso bibliografía, que van a poder leer en línea dentro de este curso o esta clase gratuita que hemos creado. Por supuesto, si hay alguna pregunta acerca de cuestiones que hemos visto o preguntas acerca del funcionamiento del instituto, me gustaría que por supuesto las hicieran y responder a cualquier cuestión. Desde ya que nos pueden escribir por correo, eh, ahora les vamos a enviar también por email todos los accesos como para que nos puedan hacer preguntas posteriormente. Eh, y bueno, a sacarse cualquier eh, cuestión o problema que tengan acerca del tema. Eh, Les voy a dejar aquí en el chat, si no hay ninguna pregunta, les voy a dejar aquí en el chat una encuesta que me gustaría que respondan en caso de que puedan, porque nos sirva a nosotros como una forma de feedback para entender cuáles son los aspectos que les gustaría mejorar, precisar o conocer y que todavía quizás no les han quedado claro acerca de este tipo de trabajos, o este tipo de documentos como las tesis, ¿no? En caso de que estén interesados en este tema. No sé si hay alguna consulta o pregunta o, bueno, o comentario final que quieran hacer antes de que cerremos nuestra clase. Sí, Miguel, por supuesto. Cuál es tu consulta? A ver, la pregunta de Miguel, la mejor manera de empezar el desarrollo marco teórico en este caso sería definiendo el término brecha digital. Sí, yo creo que una buena estrategia para desarrollar marcos teóricos es, en primer lugar, observar los conceptos que están implícitos o explícitos en nuestro objeto de estudio. Em,
de alguna manera, si uno piensa cuáles son los conceptos centrales que debería definir para abordar la cuestión de la brecha digital. Bueno, en primer lugar, definir qué es una brecha. En segundo, qué es lo digital. Tercero, qué es la brecha digital. Cuarto, cuestiones más generales acerca, por ejemplo, si pensamos en los objetivos tal como están formulados aquí, qué es eh, un aspecto cognitivo, qué es una interfaz técnica. Es decir, una definición muy clara, muy precisa, a partir de la lectura de textos o de autores, acerca de los conceptos o herramientas conceptuales más importantes que deben ser claramente definidos y sin ambigüedades a fin de que nuestra tesis esté coherentemente formulada. Así que me parece que una buena manera de comenzar a preguntarse acerca del marco teórico en este caso sería comenzar por la cuestión de la brecha digital. No sé si responde Miguel a tu pregunta. Un gusto, José. Gracias y saludos también desde Buenos Aires. Bien, bueno, Miguel, agradezco lo mismo tu participación y la de todos ustedes. Eh, Si pueden entonces responder a a la encuesta, luego les enviaremos además el contacto por email y los cupones de descuento a fin de que puedan acceder a esta plataforma o cursar algún curso más adelante. Les agradezco entonces la participación y les deseo unas buenas noches y muchos saludos desde Buenos Aires, Argentina.